Bienvenidos a Propiedad Privada. Soy Laura Camejo, junto a Diego Molina. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, ¿y vos? Bien, muy bien, iniciando un nuevo programa y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, que es la protección de los derechos de aquellas personas que tienen alguna vulnerabilidad, alguna discapacidad y cómo lo podemos hacer a través del derecho sucesorio. Es decir, cómo podemos mejorar si tenemos un hijo con alguna discapacidad motriz o con algún problema cognitivo o algún padre. Entonces, cómo podemos mejorarlo ya sea a través de un testamento o a través de un acto de donación o cesiones. O de un fideicomiso. Entonces, aquellas herramientas que por ahí desconocemos y aquellos porcentajes que podemos mejorar en la herencia o en los bienes hoy o para cuando ya no estemos. Entonces me parece que es importantísima conocer esas herramientas jurídicas para la protección de aquellos que tienen alguna vulnerabilidad, ¿no es así? Así es. Y vamos a tener a un especialista en la materia, que es el escribano Javier Moreira, que es asesor de numerosos colegios y del Consejo Federal del Notariado Argentino y se ha especializado realmente en temas de planificación sucesoria. Es así, así que me parece que es como para anotar algunos conceptos y después consultar al profesional para tomar las decisiones correctas y sobre todo tener tranquilidad. Tener tranquilidad, así es. Bueno, ¿vamos a una pausa? Vamos. Héctor, Argentina te necesita. ¿Contamos con vos? ¡Conta conmigo, papá! Quiere que vuelva. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Luis Ferreira brinda asesoramiento en seguros para escribanos y tecnología aplicada a la autogestión. Estamos en el segundo bloque con nuestro invitado de hoy, el escribano Javier Hernán Moreira, amigo, escribano, asesor del Consejo Federal del Notariado Argentino. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bueno, agradecido de estar otra vez acá con vos, con Diego, así que es un placer estar con ustedes y conectándonos con toda la audiencia. Igualmente. Bueno, bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Gracias. No solamente sos asesor del Consejo Federal, sino también de Provincia de Buenos Aires y otros cuantos colegios de escribanos. Y la verdad que hoy te convocamos por un tema que
tiene mucha demanda y mucha repercusión, y nos llegan muchísimas preguntas de la gente que ve el programa que tienen que ver con la protección de aquellos vulnerables, de aquellas personas con alguna cierta vulnerabilidad, y cómo se puede proteger a través del derecho sucesorio. Así que hay diferentes temas que se pueden tratar y que realmente son desconocidos, y por ahí son soluciones para proteger a aquel hijo que tiene algún problema, alguna discapacidad motriz o algún tema de vulnerabilidad, o algún otro familiar también. Así que me parece que es muy importante por ahí transmitir qué podemos hacer. Sí, Diego, vos sabés que en sí el derecho sucesorio tiene fama de ser un derecho muy rígido, es decir, no es tan ágil como el derecho de familia. El derecho de familia es más dinámico, el derecho sucesorio siempre fue muy estático, muy de limitarse a ver quiénes son las personas que heredan a alguien cuando fallece, cómo se distribuyen los bienes, qué acciones se pueden ejercer entre los coherederos. Y poco se acentúa en lo que tiene que ver con la protección de las personas. Por suerte, en los últimos 50 años esto fue cambiando, inclusive en nuestro país, con reformas legislativas ya en el siglo XX, como cuando se estableció el derecho de habitación del cónyuge supérstite, un derecho para la nuera viuda sin hijos, es decir, protecciones ya en la década del 60 y el 70, en donde el legislador un poco puso el énfasis en personas con vulnerabilidad. Esto, obviamente, en el Código Civil y Comercial, que tenemos vigente desde el año 2015, se acentúa, y hoy podemos encontrar desde el derecho sucesorio respuestas que en algunos casos, hay que decirlo, quedan cortas. Es decir, hay una evolución legislativa, creo que se tiende a proteger cada vez más a las personas vulnerables, y algunas reformas legislativas posteriores deberían hacerse. Pero tenemos una batería de medidas como para proteger a personas que están en un estado de vulnerabilidad. Yo recién mencionaba, por ejemplo, el derecho real de habitación del cónyuge supérstite, que es una protección que el derecho sucesorio le da a aquel cónyuge de alguien que fallece para evitar que otros herederos puedan desalojarlo del hogar familiar. En consonancia con eso tenemos el derecho de habitación del conviviente supérstite, es decir, para la pareja del titular de dominio de la propiedad que no se han casado. En este caso es temporal, pero sigue siendo gratuito por 2 años. Ahí es por 2 años desde que cesa la convivencia. Ahí son 2 años, claro, a partir, en principio, desde la muerte del causante. Igual después volvemos a eso, porque desde el punto de vista notarial podemos utilizar una herramienta para que el conviviente pueda tener un poco más de protección. Perfecto. Después lo vamos a diferenciar lo que es el matrimonio civil de la unión convivencial. De la unión convivencial, exacto. Y yo creo que la principal novedad que trajo el legislador del año 2015 es la protección para el heredero con discapacidad. Hay un artículo del Código Civil y Comercial, lo mencionamos por si la audiencia quiere buscarlo, quiere asesorarse, es el 2448, que permite que una persona pueda establecer para su descendiente, es decir, para su hijo o para su padre con discapacidad, lo que nosotros llamamos una mejora ampliada. Se llama mejora estricta el término jurídico. ¿Qué significa esto? Nosotros, y fuera de cámara lo conversábamos con Laura, recordábamos que, por ejemplo, tal vez en el caso que se da con más frecuencia, una persona que tiene hijos, la porción disponible, es decir, aquella parte que uno puede decir se la dispongo a cualquier persona, es 1/3. Lo que el Código Civil y Comercial permite en esta norma es que, además de ese 1/3, si yo tengo un hijo con discapacidad, pueda darle una porción extra de mis bienes,
que en realidad es 1/3 de las legítimas, es decir, es un cálculo matemático, habría que sacar esos 2/3 y 1/3 y 2/3, no quiero aburrir, pero lo importante es que la gente sepa que existe la posibilidad de que cuando uno tiene un descendiente o un ascendiente con discapacidad, puede darle un poco más de lo que la ley permite disponer como porción disponible. Y ese poco más que la gente puede darle a este heredero con discapacidad se puede efectuar mediante muchos actos en donde intervenimos los escribanos. Tal vez el más común sea un testamento, que ya se ha tocado este tema en el programa. Se puede realizar también mediante una donación de bienes, mediante una cesión de derechos hereditarios o de gananciales, mediante una constitución de usufructo. Como para poner un ejemplo sencillo, supongamos que yo tengo un hijo con discapacidad, yo puedo efectuarle una donación a mi hijo con discapacidad, puedo hacer que esa donación sea considerada a título de mejora, es decir, que nosotros decimos técnicamente que se impute la porción disponible, o sea, que vaya ese tercio, y que también se considere como mejora estricta. Es decir, estas son desigualdades permitidas por la ley. Para la ley, todos los hijos son iguales, pero permite la ley también hacer ciertas desigualdades en algunas condiciones puntuales. Esto es muy importante porque independientemente de ese tercio que se puede disponer libremente, luego también estaría la mejora que se da por el tema de la protección por una discapacidad que puede ser motriz. Y pues, Sí. pues, supongamos que en una familia hay un hijo que tiene una discapacidad motriz y necesita una atención especial de por vida o alguna enfermedad. Entonces, el legislador lo que trata es de prever esta situación y esta atención especial para que una vez que los padres no estén, económicamente se pueda atender esa necesidad. Un poco el fundamento de la norma es ese. Totalmente. Mientras que por ahí los otros hijos no tienen ningún inconveniente, trabajan y llevan una vida normal. Entonces, con esto se puede prever a través de un testamento, de una donación o de una cesión, ese porcentaje mayor que llega a ser bastante alto. Llega a ser bastante alto, sí. Si sumamos todo la parte que le corresponde como heredero forzoso, más la parte de la mejora, después la mejora por la discapacidad. Mira, uno a veces cuando está dando clases o dando charlas, hemos hecho la cuenta y en el caso de una familia de las llamadas tipo papá, mamá y 2 hijos, el hijo con discapacidad puede llegar a tener hasta un 70%. Ahora es bastante. Es mucho. Claro. Es decir, es una desigualdad, pero permitida por la ley justamente, como vos bien decías, por esta situación particular. Y está bueno también lo que vos mencionabas recién, que el concepto de discapacidad es un concepto amplio. Puede ser una discapacidad de tipo cognitiva, puede ser una discapacidad motriz, cualquier discapacidad. Y no es necesario, porque muchas veces nos consultan esto en la escribanía o también en las asesorías, nos consultan si hay que tener el certificado de discapacidad. Es decir, si hay que hacer el trámite administrativo ante el Ministerio de Salud y hay que tener esa credencial que acredita que una persona es discapacitada. No es necesario. No es necesario que la discapacidad esté declarada en sede judicial, no es necesario que la discapacidad esté reconocida en sede administrativa. Es una cuestión de apreciación del padre o la madre que está haciendo esta mejora para este hijo con discapacidad. Además, bueno, se toma un concepto amplio de discapacidad de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad que justamente trata de abarcar todas las situaciones posibles y no quedarse en la cuestión meramente administrativa de si el Estado ha reconocido o no a una persona con discapacidad. Y realmente ya han pasado 9 años y es algo en donde tenemos que seguir haciendo docencia, tenemos que seguir insistiendo, porque cuando uno tiene un familiar con discapacidad, la pregunta básica es ¿cómo hago para protegerlo? Es decir, pensar un poco más en el día de mañana y qué herramientas me da el Código Civil y Comercial para tratar de solucionar este tema.
Como decís vos, por ahí hoy nos está escuchando alguien que se le presenta esto en la vida y que puede encontrar una herramienta para estar tranquilo, sobre todo, ante una situación que se quiera cubrir después del fallecimiento, una discapacidad, una vulnerabilidad, y no tampoco es necesario la declaración judicial, por ese sentido amplio que vos decías, pero si nos genera dudas, seguramente el juez es el que decidirá si está bien determinada la discapacidad o motriz o cognitiva, ¿no? Sí, y siempre decimos, porque a veces nos preguntan los escribanos, cómo acredita el escribano la discapacidad. Y el escribano no tiene que acreditarla. Es decir, el escribano lo que le tiene que preguntar es al testador, al donante, que trate de configurar esa discapacidad. Si hay una acreditación administrativa, el escribano la va a volcar en la escritura. Pero si no, no. El testador o el donante o el constituyente del usufructo va a decir cuál es, y eso se va a acreditar luego en el juicio sucesorio, y el juez eventualmente, si es que hay algún reclamo de algún otro coheredero, resolverá. Pero el escribano siempre va a estar dispuesto a hacer ese acto, porque no es la tarea de él juzgar o no si la persona tiene discapacidad. Bien. Así que la porción es, además del tercio que tendría un padre para disponer de sus bienes, en el caso de un heredero o un hijo con discapacidad, tiene... Es el tercio de las legítimas. Esto por ahí es un poco más complicado. Si nosotros, tampoco uno quiere aburrir o complicar, pero en realidad si vos en vez de señalar la porción disponible como un tercio, le ponés 3/9, un tercio es igual a 3/9. Sí. Entonces, lo que llamamos porción legítima, que son 2/3, son 6/9. Y la mejora es el tercio de esos 6/9, o sea, 2/9. Bien. Por lo tanto, el hijo con discapacidad recibiría 3/9 de porción disponible, 2/9 de la mejora estricta, y me quedan 4/9 para repartir entre todos los herederos, entre los que está este hijo con discapacidad. Claro. O sea, el hijo con discapacidad, o el ascendiente o descendiente con discapacidad, como dice el código. Ascendiente también. Sí, puede, o sea, puede llegar a recibir la legítima, el tercio de las legítimas y la parte que le toque en la herencia. Y lo que vos decís también es interesante señalarlo. No solamente esto funciona cuando una persona tiene un hijo con discapacidad, sino también en el caso de una persona que, sin tener hijos, tiene un cónyuge, pero tiene padres con discapacidad. Claro. Y entonces puede usar de esta mejora estricta para favorecer a su papá o a su mamá que tiene una discapacidad. Y entonces cuando se haga el reparto con el papá o la mamá y el cónyuge, claro, este papá o mamá con discapacidad va a tener una porción mayor. Bien. Y tal vez, perdón por ser reiterativo, pero esto a veces se enfoca más que nada en los testamentos, pero esto va para un testamento, para un fideicomiso testamentario, para un acto entre vivos, como una donación o una cesión de derechos hereditarios o gananciales. Un montón de actos de la vida diaria en las que intervenimos siempre los escribanos pueden ser objeto de esta mejora estricta. Cuando hablamos de testamento, siempre estamos hablando de un acto público o un testamento hológrafo hecho para después del fallecimiento, como de última voluntad, y después los otros son ya decisiones en vida, de transferencia, como puede ser la donación. Y hablaste del testamento fiduciario, ¿no? El fideicomiso testamentario, perdón. Sí. Y en esa clase de testamento también se puede beneficiar, pues aparece la figura de un, entre comillas, administrador de los bienes. Claro. Y para proteger los derechos de un heredero, exactamente. ¿No? Se usa mucho el fideicomiso testamentario, donde tal vez un padre o una madre designan como administrador fiduciario a un hijo para que la herencia se administre en favor de otro hijo que es una persona con discapacidad. Y por ahí se elige a alguien que tiene ciertos conocimientos para administrar, ya sea alquileres o utilidades de empresas o dividendos, y de esa forma dividir entre lo que sea la atención de un hijo discapacitado o con alguna discapacidad o alguna vulnerabilidad, y de quien no. Entonces,
y eso permite por ahí inclusive todavía ordenar más Totalmente. las decisiones. Totalmente. No es algo tan complicado tampoco, no es algo costoso. También hay que decirlo que Vos sabés que testamentario no es suena algo costoso. suena un muy, nombre raro. suena muy complicado. En cuanto decimos fideicomiso testamentario, fiduciante, fiduciario, beneficiario, fideicomisario, hasta a veces a nosotros mismos decimos, wow, es un montón. Pero no, para nada. Es sencillo, como vos decís. No es caro y tiene la virtud de ordenar la transmisión de los bienes. Perfecto. Y después cuando inclusive se puede disponer qué pasa si el heredero le pasa algo. Es decir, hay un montón de situaciones que pueden... Aquel que es muy previsor y quiere dejar todo muy ordenado es una figura, me parece, que es muy completa. Es muy completa y en eso, bueno, los escribanos estamos siempre capacitados para eso, obviamente. Y por supuesto, esto no es algo que se resuelva en una charla de 5 minutos con el testador. Esto requiere un par de entrevistas largas. Un par de entrevistas largas, pero bueno, pero después el producto jurídico terminado es muy bueno y soluciona todos los problemas que pueden encontrarse en el proceso sucesorio. Perfecto. Bueno, son temas que hay que tener en cuenta y la otra vez estamos hablando del proyecto de ley de las directivas anticipadas de salud, que también tienen que ver con la previsión. Estamos hablando de la previsión a una persona, a un heredero con cierta vulnerabilidad. Hoy que se está tratando este tema de una ley que nuclee todos los casos. Ojalá nuestros legisladores puedan abocarse al tratamiento de este proyecto, porque es muy bueno, aparte del tema de los poderes preventivos. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Que podamos, sin ninguna duda, conferir un poder en previsión de nuestra propia incapacidad. Es decir, yo ya quiero resolver qué pasa cuando yo ya no pueda decidir, pero ahora que sí puedo, decido. Y ahí se otorga el poder preventivo ante la eventual discapacidad o enfermedad, o cuando uno ya tiene una enfermedad y sabe que después no lo va a poder hacer de la forma que quiere, puede tomar esa decisión. Lo mismo las directivas anticipadas de salud, que son tan importantes hoy y que solucionarían muchísimos problemas. Vemos continuamente casos conocidos que se plantean un montón de situaciones que si hubiesen estado previstas en directivas anticipadas, sería todo mucho más fácil. Yo creo que estos casos conocidos que vos planteas generan en la opinión pública el interrogante, es decir, a ver, ¿qué puedo yo hacer ahora que estoy bien, que estoy sano, o como vos decís, que estoy transitando una enfermedad, que sé cuál es el pronóstico? ¿Cómo yo puedo resolver estos problemas? Y lo principal es esto, que siempre decimos, que recurra a su escribano de confianza, que va a encontrar una solución a este respecto. Y yo había prometido, porque está la frase esa, ¿no? El tiempo es tirano en televisión. Sí. Yo comenté hace un ratito que existe una posibilidad de extender tal vez un poco el plazo para que el conviviente supérstite pueda seguir habitando el inmueble cuando fallece el conviviente titular. Hoy tenemos un plazo, lo decíamos hace un ratito, de 2 años. Que es un plazo muy chiquito. Como te querés acordar, pasan 2 Navidades. Sí. Se puede recurrir a una figura que ya lo teníamos en nuestra legislación, que se llamaba bien de familia, y la gente lo sigue llamando bien de familia, que en realidad es afectación a vivienda, en donde el propietario del inmueble puede hacer esta afectación a vivienda, es decir, traducido, poner la casa bien de familia y designar como beneficiario de esa afectación al conviviente. Entonces, en este caso, el conviviente puede oponer su derecho de beneficiario de la afectación frente a un reclamo de herederos de la persona que es propietaria. Y esto es muy importante y también lo ofrecemos como parte de las soluciones notariales para estos temas, si es que las personas no quieren casarse, porque si se casan van a tener el derecho real de habitación del cónyuge supérstite, que lo tienen de manera gratuita y vitalicia. Pero la deciden no casarse, es mayor con el matrimonio civil, pero la unión convivencial, que es algo que también ocurre bastante, también es bueno saber qué derechos tengo hacia esa habitación, que me parece por ahí una solución
que también estás dando a mucha gente con eso. Sí, cuando uno está en unión convivencial, lo mejor que uno le puede decir a las personas es hagan un pacto de convivencia, que es como una especie de manual de instrucciones o reglas de juego de la convivencia. Prevean que también se registra el pacto. Que también se registra totalmente y que se hace por escritura pública. Y también se puede inscribir en el registro inmobiliario. Sí. ¿Sí? Si es que tiene que ver con relación a los bienes, a cómo se van a distribuir los bienes. Y hacer esta afectación al régimen de vivienda en donde se declare beneficiario al conviviente no titular para que ante el fallecimiento del conviviente titular pueda tener esta protección y seguir habitando el inmueble. Creo que es interesante de hacerlo. Y sabés que nos dejás tiempo para un programa nuevo con vos que te vamos a invitar. Me parece un tema que es importante hablarlo también, de matrimonio, convenciones prenupciales, separación de bienes y todo esto que o me caso o no, separo mis bienes, hago prenupciales, todo lo que se contempla en la legislación, o voy por unión convivencial. Parece que vamos a hacer un programa de ese tema que me parece que es... Porque ya la primera pregunta es, ¿me caso o no me caso? Claro. Ahora, está muy bien lo que vos decís. Ahora, si me caso, los derechos y obligaciones están en el código. Si no me caso, los derechos y obligaciones los ponemos entre los convivientes, en gran parte. Entonces hay que sentarse, hacer un pacto. Ahí tenemos a nuestro escribano que nos va a hacer el pacto, que nos va a decir si este pacto se inscribe o no en el registro de propiedad, qué pasa con los bienes, qué sucede cuando la convivencia cesa. Perfecto. Que cesan las convivencias. Bueno, es para un programa entero. Bueno, para que la gente vea y diga, me caso o no me caso, unión convivencial, ¿no? Bueno. Así es. Muchas gracias, Javier, muy interesante, como en todas las oportunidades, y nos despedimos hasta el próximo programa de Propiedad Privada.